Buenas tardes, buenas noches quizás, hermanas y hermanos. Espero en el Señor que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ignacia Rivas, soy estudiante de cuarto año de licenciatura en Historia de la Universidad Diego Portales. Soy parte del Departamento de Discipulado y hoy les voy a presentar la cápsula sobre el contexto histórico, político, social y cultural esencial para comprender las clases de discipulado e introducción a las cartas paulinas. Así que le pido al Señor que me dé su gracia para poder completar esta tarea que se me ha encomendado. Para comenzar, en cuanto a la geografía y temporalidad, debemos situarnos en el siglo I después de Cristo en el territorio que comprende el Imperio Romano. Aquí tenemos un mapa que nos permite ver en verde todo el territorio del imperio hasta el año 14 después de Cristo, cuando Augusto era emperador. Especialmente debemos poner nuestra atención en el lado oriente del imperio, desde Macedonia hacia la derecha, hacia más o menos lo que sería Siria. Aquí en la costa del mar Egeo se encuentra la provincia romana de Cilicia, que acoge la ciudad de Tarso. Más o menos por ahí queda la ciudad de Tarso, ciudad donde nace Saulo en la primera década del primer siglo. No se sabe muy bien el año específico en el que nace, así que se intenta definir entre el año 5 y 10, pero lo extendemos y decimos que es la primera década del primer siglo. La ciudad de Tarso, desde el mundo antiguo, era una ciudad cosmopolita, o sea, un territorio muy diverso, habitado por personas de diferentes naciones, en el que conviven tradiciones, religiones e idiomas distintos. Es también centro de las escuelas filosóficas de la época, y en ese sentido tenemos que entender que debido a su cercanía con Grecia, las humanidades, la filosofía, la teología y la lingüística son muy importantes en la formación de ciudadanos. A modo de contexto político, no todas las personas eran ciudadanos. No es como hoy en día que por el hecho de ser personas y nacer en un debido territorio tenemos el derecho humano a la nacionalidad, el derecho a adquirir, cambiar y mantener una nacionalidad. Ser ciudadano en ese entonces era un sinónimo de poder e influencia. Así que dentro del Imperio Romano, el judío tenía su propio lugar en la sociedad, ya que si bien no eran parte como tal del imperio, tenían permiso de vivir dentro de este. El pueblo judío tenía cierto nivel de autonomía legal y religiosa bajo el poder del Imperio Romano. Se les era permitido practicar su religión libremente y manejar sus asuntos internos de acuerdo a la ley judía. Esta autonomía era parte de una política romana que permitía a ciertos grupos étnicos mantener sus prácticas culturales y religiosas para así asegurar la estabilidad y fidelidad al poder del imperio. Hoy en día podríamos decir por qué soportaban este tipo de cosas, por qué no se iban a otras tierras. Pero la verdad es que durante esta época, durante la era antigua de la historia, la vida se desarrolla en las costas y alrededores del Mediterráneo. De ahí el dicho de que el Mediterráneo es la cuna de la cultura, ya que todo nace allí. Entonces, volviendo a la ciudad cosmopolita de Tarso y a modo de contexto cultural, es aquí donde Saulo adquiere toda su formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Saulo hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Provenía de una familia judía de procedencia helénica, o sea que provenían de Grecia, y se trata de una familia bien acomodada. De ahí su estatus de ciudadanos. Por eso recibe la formación por parte de un rabino y emprende una carrera como judío fariseo. En ese mismo sentido, su ciudadanía romana le permite moverse libremente por el imperio romano en sus viajes una vez que ya se convierte. Y también es la que le otorga protección y privilegios significativos para sus viajes misioneros entre los grupos de poder romanos. En su carrera como judío fariseo, se dedicó a la persecución de cristianos, ya que debido a esta tradición judía, se creía que los seguidores de Jesús eran una amenaza para el judaísmo. En ese sentido, de frente al cristianismo naciente, correspondía a las autoridades judías tomar el control de la situación
para que así no pasara el control de las autoridades romanas. Es en este contexto que Saulo consigue una autorización por parte del sumo sacerdote para viajar a la ciudad de Damasco, ubicada en la provincia romana de Siria, para apresar cristianos. Es en este viaje que Saulo recibe la visita del Señor y se convierte al cristianismo. Aquí tenemos un mapa. Vamos a ocupar este mismo mapa durante toda la presentación para que así ustedes se puedan ubicar de mejor manera. Damasco queda en esta parte de la provincia de Siria del Imperio Romano. Dicho esto, vamos a evaluar el contexto literario de las cartas, ya que es debido saber que estamos leyendo la correspondencia de Pablo hacia los seguidores de Jesús que vivían en diferentes ciudades del Imperio Romano. Como estamos leyendo cartas escritas a otras personas de un periodo histórico completamente distinto al nuestro, porque no están dirigidas a nuestros nombres como tal, hay mucha información y contexto que nos perdemos. Escribir cartas tomaba trabajo y dinero en el mundo antiguo, así que cada carta era producida con cuidado de inicio a fin, lo que significa que deben ser leídas como un trabajo literario completo. Las cartas paulinas entonces no solo fueron escritas por él, sino también por Timoteo y Silas, que eran parte de su equipo de trabajo. En su tiempo como misionero, Pablo, Timoteo y Silas trabajan y escribían las ideas que hablaban y debatían. Enseñaban también juntos a los gentiles todas estas ideas, o los no judíos, y de ese modo coleccionaban sus discursos, poemas y oraciones para luego organizar el material nuevo o viejo, dependiendo, de acuerdo a los temas en específico que ellos quisieran tratar. Luego contrataban a un escriba y creaban ensayos hasta estar satisfechos con el resultado a modo de un todo. Finalmente, enviaban las cartas con indicaciones sobre cómo debían ser enunciadas al público. Debemos recordar también que en aquel tiempo no todos sabían leer, por tanto había gente que presentaba el contenido de las cartas en voz alta frente al público. A diferencia de nuestros tiempos, que pueden seguir muchos formatos las cartas dependiendo de la cultura, las cartas en el siglo I seguían un único formato, que iniciaban con los nombres del autor y del recipiente, luego una oración de agradecimiento o saludo, y luego el cuerpo de la carta finalizando con una conclusión que contiene los saludos, peticiones o una oración. Esto nos llevaría al contexto histórico que conlleva la diáspora judía, ya que muchas comunidades judías estaban dispersas por todo el Imperio Romano, particularmente en los centros urbanos. Estas comunidades fueron a menudo el público inicial del trabajo misionero de Pablo. El cristianismo estaba emergiendo como un movimiento religioso distinto dentro del judaísmo y por tanto las cartas reflejan los desafíos de definir la identidad y doctrina cristianas en este periodo formativo. Muchos de los destinatarios de las cartas de Pablo vivían en ciudades importantes del imperio como Corinto, Efeso y Roma. Estos entornos urbanos se caracterizaban por la estratificación social y las poblaciones diversas. Por tanto, las cartas abordan varias situaciones sociales, incluyendo la esclavitud, los roles de género y la desigualdad socioeconómica. Es por esta razón que las enseñanzas de Pablo a menudo reflejan una preocupación por la unidad y la vida ética dentro de la comunidad cristiana. En cuanto al contexto social de cada carta, la carta de Gálatas fue escrita en el año 48 después de Cristo a las iglesias de Galacia para abordar el tema de los judíos cristianos que insistían en que los conversos gentiles, o sea, los no judíos que se convertían al cristianismo, debían seguir la ley judía además de la fe cristiana. Por tanto, Pablo escribe esta carta para desmentirlos y así defender la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, sin necesidad de adherirse a ninguna ley mosaica o la ley de Moisés. Su objetivo entonces era enfatizar que la salvación se obtiene por la gracia de Dios a través de la fe de Jesús y no por las obras de la ley. Aquí podemos ver en el mapa donde se encuentra Galacia. En primera y segunda de Tesalonicenses, que fue escrita en el año 51 después de Cristo, la iglesia en Tesalónica busca ser animada en su fe, abordar los malentendidos sobre la segunda venida de Cristo y proporcionar instrucciones éticas
ya que los nuevos creyentes en Tesalónica se enfrentaron a la persecución tanto de judíos como de gentiles. Estas persecuciones probablemente surgieron de su alejamiento de las prácticas paganas tradicionales y de la perturbación que su nueva fe causó en el orden social establecido ya en la región. Primera y segunda de Corintios son cartas dirigidas a la iglesia en Corinto en el año 56, 54 después de Cristo más o menos, en el marco de las divisiones internas, los lapsos morales y las preguntas sobre los dones espirituales y la resurrección. Corinto era célebre por su libertinaje y hedonismo, es decir, el placer como fin y fundamento de la vida, y la deidad patrona de la ciudad era Afrodita, la diosa griega del amor, lo que reflejaba entonces el entorno moral de la ciudad. En el mapa entonces también podemos ver que Corinto se encuentra en la provincia de Acaya. La carta a Romanos en el año 55 y 56 después de Cristo se trata de una formulación teológica escrita a los cristianos en Roma, ya que describe la comprensión de Pablo del Evangelio y sus implicaciones para los judíos y los gentiles. O sea, qué rol jugaban los judíos y los gentiles en esta nueva idea de Evangelio. Es muy importante saber que la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo y la carta era enviada para la preparación de la iglesia ante la eventual visita que él haría a Roma. También es muy importante comprender que cuando en, en estas clases nos referimos a la idea de iglesia, no nos referimos a un edificio como tal, sino que nos referimos a los seguidores de la fe en Cristo. O sea, nos referimos a las personas. Pablo también iba a llegar a España, a la península ibérica, lo que sería esto. ¿Ok? Y se había propuesto abordar las tensiones entre los judíos, cristianos y gentiles, y así proporcionar una presentación completa de su teología hacia el lado occidente del Imperio Romano. Recordemos que en unos siglos más, si nos ubicamos en esta temporalidad del siglo I, el Imperio Romano se divide por la mitad debido a su gran extensión. Por lo tanto, esta se convierte en el lado occidente y este el lado oriente. Pasando a la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, debemos comprender que son referidas como las epístolas de la prisión, ya que fueron escritas mientras Pablo estaba en prisión, probablemente en Roma. La carta a los Efesios fue escrita en el año 61 después de Cristo a la iglesia en Efeso, enfatizando la unidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo y las bendiciones espirituales. En ella Pablo plasma el plan eterno de Dios para la reconciliación y la paz a través de Cristo. Aborda también la necesidad práctica de la armonía entre los creyentes judíos y gentiles y proporciona pautas éticas para mantener la unidad. Al destacar estos temas, Pablo pretende fortalecer la identidad colectiva y la misión de la iglesia asegurándose de que refleje la unidad y el amor de Cristo al mundo. Por otro lado, la carta a los Filipenses en el año 62 después de Cristo fue escrita a la iglesia de Filipos, expresando la gratitud de Pablo por su apoyo, animándolos a encontrar la alegría en Cristo a pesar del sufrimiento y promoviendo la humildad y la unidad. Los cristianos filipenses apoyaron económicamente a Pablo mientras él se encontraba en prisión, además de expresar genuinamente su preocupación por el bienestar de Pablo. Así que se trata de una carta un poquito más personal. La carta a los colosenses fue escrita en el año 61, la iglesia en Colosas, para contrarrestar las falsas enseñanzas y afirmar la supremacía y suficiencia de Cristo. Enfatiza la preeminencia de Cristo, la plenitud de Dios en Cristo y exhortaciones prácticas para vivir la nueva vida en Él. En ella Pablo intenta asegurar que la iglesia colosense se mantenga fiel a las enseñanzas cristianas, además de proteger la integridad del Evangelio. La carta a Filemón fue escrita en el año 61 después de Cristo como una carta personal a Filemón, un líder de la iglesia colosense, con respecto a la situación de Onésimo, un esclavo fugitivo que se había convertido al cristianismo. Se trata de una súplica personal
que insta a Filemón a darle la bienvenida no solamente como un esclavo, sino también como un hermano amado en Cristo. En cuanto a las epístolas pastorales, primera y segundo de Timoteo y Tito fueron escritas en el año 62, 63 y 64 después de Cristo a los compañeros y líderes de Pablo en la iglesia primitiva. Hablamos de Timoteo y Silas. Entonces él proporciona instrucciones sobre el liderazgo de la iglesia. Para Pablo, la iglesia que el cristiano necesita debe contar con líderes idóneos para proteger y enseñar la verdadera doctrina cristiana, debe establecer una estructura de organización clara, debe nutrir el crecimiento espiritual de la comunidad y debe preparar a la próxima generación de líderes, ya que es vital para el futuro de la iglesia. Al abordar estas áreas, las epístolas pastorales tienen como objetivo fortalecer el liderazgo de la iglesia primitiva, asegurando que permanezca fiel, organizada y capaz de cumplir su misión. De ese modo, las cartas abordan temas clave en la vida del cristiano, los temas teológicos, los temas éticos y los temas escatológicos. Así que con esto, mis hermanos, llegamos al fin de la cápsula. Espero que esta haya sido de muchísima bendición para sus vidas y así damos paso a la siguiente clase. Saludos y que el Señor les bendiga.